Bueno, en primer lugar, les agradezco la presencia, que es tan importante, esa calidez, los amigos, los parientes, la gente que siempre ha estado cercana a nosotros toda la vida. Y bueno, este es un emprendimiento que ya viene a ser una especie de intermedio. En realidad yo quiero hacer una trilogía de libros. El primero sería Nada Llave, que es la metafísica del arte universal. Este sería un libro bisagra que está planteando la urgencia de este momento, sobre todo. Es un libro que apunta al problema contemporáneo, pero también rescatando toda esta tradición que viene de muy tiempo atrás, pero que Torres la revitalizó, la puso a punto en el Uruguay y poco a poco se va haciendo ver en el mundo entero. Es decir, todo el mundo ahora está de alguna manera analizando lo que Torres dijo en algún momento, ¿no? El tercer libro, que ya lo estoy escribiendo para tu desgracia, pero va a demorar todavía unos años. Sí. Es un placer. Sí. El tercer libro va a ser algo así como la metodología del arte. Voy a intentar reunir de distintos maestros más o menos de qué se trata la cosa y cómo llevarlo adelante, ¿no? Pero bueno, esta obra surgió como tantas otras cosas que pasaron en estos últimos 4 o 5 años, surgió un poco también de la pandemia. Pero no de la pandemia porque uno en la pandemia tuvo más tiempo libre, porque ustedes ya nos conocen y saben que el tiempo libre en casa es algo que no existe. Pero sí fue un tiempo, un interregno para la reflexión. Y yo creo que a eso a todos nos pasó, ¿no? Un poco que estuvimos más metidos en el caparazón. Nosotros veníamos de publicar Nada Llave, que fue un libro de toda una vida, porque Nada Llave lo empecé a escribir en el 82, en pequeños papelitos que después se fueron ampliando y ampliando, fue pasando por distintas máquinas de escribir, de las más viejas, después pasó por una computadora hasta que llegara a los tiempos de hoy, ¿no? Y en este interín, cuando empieza la pandemia, yo ya venía con la idea de escribir este libro. Y bueno, el hecho de estar también mucho en casa me obligó a leer mucho, a meterme también en internet, porque fue una época de mucha investigación mediática de lo que estaba pasando a través de las redes, ¿no? Y bueno, sin duda que me vi venir un cambio muy fuerte, que yo cuando lo empecé a manifestar ya en el 2019, yo me vi venir un cambio muy fuerte. Todavía nadie me decía, no, esto no va a pasar. Y sin embargo, las cosas se fueron precipitando y mientras el mundo estaba absorto por todos estos problemas de salud y al mismo tiempo, bueno, todas las cuestiones sociopolíticas que se dieron en el mundo, ocurrió que empezó a suceder en el mundo entero el avance de los métodos de alta tecnología que hoy nos están avasallando, ¿no? Entonces, eso nuevamente me hizo volver a estudiar las lecciones de Torres, las lecciones de nuestros maestros y al mismo tiempo trabajar puertas adentro, en el sentido de seguir investigando distintas técnicas, distintas maneras de hacer las cosas, y finalmente se va llegando a la conclusión de que el arte necesita forzosamente un cambio como lo tuvo en otros momentos de la historia. Creo que ahora llegamos como una especie de hartazgo en muchas situaciones, ¿no? El arte, por ejemplo, contemporáneo, conceptual, ha tenido un avance tan desmesurado que ha eclipsado en muchas oportunidades lo que antes se llamó el formalismo, ¿no? El sentido del arte que tiene esencia, que tiene profesionalismo, tiene gesto, tiene alma y tiene cuerpo, ¿no? Volviendo a ello, parece mentira que un libro tan viejo como El universalismo constructivo, como las lecciones que dejaron otros maestros como Gurvich,
como todos los que integraron el taller Torres García, que cada uno por su lado hizo sus investigaciones. Y no solamente en el campo gráfico, en el campo del dibujo, en el campo de la escultura, sino también en la introspección, en ir a la búsqueda del espíritu, hacerse la pregunta de qué es el arte, porque es una pregunta ya muy vieja, muy gastada, respondida de distintas maneras, pero que todavía sigue sin una respuesta clara, ¿no? En el libro, por ejemplo, hago hincapié en lo dicho por otro constructivista que no tuvo tanto que ver, pero sí con el taller Torres, que es el español Oteiza, que en algún momento él también siente que con toda su vida trabajó no para embellecer o adornar o para enaltecer su ego, sino para comprender realmente qué es la escultura. Él decía, yo toda mi vida he hecho eso, he trabajado para entender qué es la escultura, y todavía dice irónicamente, ahora que lo comprendí, ¿para qué quiero todas estas latas? ¿No? En el sentido, y después se dedicó a la poesía. El enfrentarse con la obra de arte es un tema muy complejo, porque para empezar nos conmina a despojarnos del ego, o por lo menos intentarlo. La mayoría de los artistas, tarde o temprano, caemos en la trampa del ego, porque quieras o no, desde que uno es niño, pretende agradar, que el dibujo primero le llegue a los padres, después a los amigos, después al mundo entero y más allá, ¿no? Finalmente el artista quiere ser visto, quiere comunicar, lo cual está muy bien. Pero también está el hecho de que uno va forjando ese ego hasta un momento que se vuelve desmesurado. Yo creo que la búsqueda del arte tiene que pasar por otra vía, creo que debe ir justamente en el descubrimiento de uno mismo. Cuanto más callado sea, sería mejor. Y bueno, pero quieras o no, la realidad demuestra un poco lo contrario, que todos terminamos queriendo exponer, queriendo mostrar, queriendo vender también, porque al fin de cuentas eso también es parte de la vida misma. Pero en base con las charlas que tuvimos con Gurvitch, muchas veces charlas muy espirituales, él es muy específico en su religión. Yo no tengo una religión en particular, pero sí me interesan todas las maneras de ver, me interesa la búsqueda espiritual, me interesa ver cómo cada artista debe de encontrar su camino, debe encontrar la manera de elevarse por encima de lo banal, de lo cotidiano. Y bueno, ese fue un poco el motor que de alguna manera sirvió también para comenzar este libro, que después, como un abanico, se abrió en muchos temas diferentes. Y en ningún momento quise ofender a nadie, para empezar, porque al mismo tiempo me hago la pregunta ya desde el prólogo, ¿quién soy yo para hablar de esto? Lo que pasa es que tarde o temprano uno se hace también la pregunta, alguien tiene que decir las cosas, para bien o para mal, ¿no? Entonces, callarnos tampoco es una actitud provechosa, porque no sirve para nada. Yo creo que a veces si alguien tiene que decir algo, conviene que lo diga. A veces se puede equivocar y bueno, paciencia. Pero lo importante es seguir adelante. Tuve la suerte además de tener a Anabela, que es una gran artista, una gran diseñadora, y que bueno, más allá de que además hizo un gran trabajo de diseño, fuimos cómplices de muchas cosas, en las cuales yo escribí un capítulo, ella lo leía y de repente me decía, bueno, ¿y te parece ser tan duro con esto? ¿No? Y entonces yo reflexionaba, me quedaba en vela en la noche y bueno, no, tiene razón, vamos a ser un poco más blandos. Pero por otro lado, volví a leer a Torres y decía, pero Torres en realidad era mucho más agresivo que yo, ¿no? Y al fin de cuentas tenía razón, porque ya hace 80 años Torres decía las cosas de una forma tan clara. Era como si tuviera, digamos, la bola de cristal y supiera todo lo que iba a pasar en el mundo con respecto al arte. Y yo a veces me pregunto, porque
Hoy en día se habla tanto de Torres para bien y para mal, se lo agendan para una causa, se lo agendan para otra causa, lo ponen como propaganda, pero ¿quién lo entendió? ¿Quién lo leyó? ¿Realmente comparten las cosas que él escribió o que dijo? Porque la mayor parte de las cosas que dijo están en sus libros. O sea que si uno quiere realmente entender a Torres, basta con leerlo. Entonces ahí es que en donde te das cuenta de que muchas de las cosas que hoy están sucediendo, si Torres estuviera vivo, pondría el grito en el cielo, ¿no? Pasa que como esa gente se va muriendo y los maestros se van muriendo, entonces, claro, se empiezan a dictar nuevas normas y después todo se olvida o todo se relativiza, se pone todo en el mismo nivel. Y yo creo que debería de haber diferencias, o por lo menos, por ejemplo, que haya en los concursos internacionales, que haya concursos de una cosa y de otra cosa. Pero mezclar todo, ¿no? Mezclar una obra conceptual con una obra como esta, por ejemplo, ¿no? Ahora, mi hija, por ejemplo, estuvo en Bilbao y en ese museo maravilloso, de repente en el medio de la sala había un Pinocho en una palangana tratando de nadar, un muñequito de plástico. Y toda una sala hermosa del Guggenheim para poner eso. Entonces, si en una bienal o en una exposición me van a comparar esa obra con esta, yo pongo el grito en el cielo. Como lo pondría Torres, ¿no? Pero de repente, si yo hoy digo eso, muchas veces puede ser que me juzguen o me digan nada por esto, por lo otro. Es cierto, yo estoy mal posicionado porque como en mi condición de hacedor, de artista de alguna manera, no debería de opinar. Pero, por otro lado... Sos subjetivo, podés opinar. Claro, pero me parece que a veces tenemos que decir las cosas. Y por eso me siento hoy tan cómodo en este templo, porque esto es un templo para mí, ¿no? Es un templo del arte, es un templo de alguien que vivió para el arte, que vivió toda su vida para el arte, que encontró un maestro como Torres y que a su vez después ascendió a la misma categoría con su propio esfuerzo. Y como digo, viste que hice un capítulo especial de Gurrich en el libro y me hago la pregunta, ¿qué hubiera hecho Gurrich si hubiese vivido más años, ¿no? Yo me lo imagino a Gurrich en nuevos papeles, en nuevos escenarios, con personajes cada vez más despojados, entrando en la búsqueda de la línea, en nuevas formas de color, ¿no? Lo que pasa es que tu papá falleció muy joven, ¿no? Y aún así dejó una obra impresionante capaz de llenar varios museos, ¿no? Entonces son personajes magníficos, sobresalientes, extraordinarios. Entonces, ¿cómo no voy a ponerme a veces un poco severo cuando digo, no podemos comparar una cosa con la otra? Son gente que realmente ha hecho un esfuerzo sobrehumano en todos los aspectos. Ahora se nos fue hace poco Manuel Aguiar, que con Nicole le hicimos la última nota unos pocos días antes de morir, que todavía él estaba bien, es una nota que la estamos procesando para después subirla. Y bueno, ahí tenés otra persona que era un espiritual que hizo toda la ruta de la seda para encontrar justamente el misterio que une al arte con la espiritualidad. Y también eran personajes que dentro de esa cosmovisión que era el taller Torres García, donde había de todo, porque había cristianos, judíos, católicos, musulmanes, mujeres, hombres, todo, ¿no? Es decir, justamente una Babilonia de artistas, cada uno con su búsqueda, y todos tenían algo en común, todos veneraban al maestro, lo cual está marcando de que Torres era sin duda una persona excepcional. Bueno, yo no voy a hablar mucho del libro, primero porque no los quiero aburrir. Hace pocos días, en Punta del Este, en el municipio, dimos una charla sobre Torres García, que yo titulé El universalismo incomprendido. Un poco hablando de todo esto. Hay un capítulo del libro que de ahí que fue que le puse nombre a la charla, ¿no? Y justamente intenté rápidamente, con un pizarrón, mostrar un poco la esencia, porque yo creo que la mayoría de la gente, o por lo menos la mayoría de los uruguayos, no entiende muy bien qué es el universalismo constructivo, ni cuál es su esencia, creen que es un ismo más, como puede ser el cubismo, el surrealismo, el tachismo, es decir, el ismo parece sería una categoría más dentro de tantas.
Y sin embargo, el universalismo constructivo en realidad no es un invento de Torres. Lo que Torres hizo de alguna forma es reunir lo que él llamaba la gran tradición del hombre abstracto. Para empezar, es una obviedad decir que cuando dice hombre está hablando de la humanidad, ¿no? Porque hoy en día también cuando se dice el hombre, hoy como el hombre machista. No, el hombre estamos hablando de un término Esa que... fue una de las correcciones que te hice una de cuando las hablabas cosas, del hombre en general. creo que nos peleamos un poco por eso. Pero bueno, yo pienso que pero decir no, hombre... a Torres no lo vamos a... Era que Decir situarse en la hombre, época, decir ¿no? hombre es como decir humanidad, ¿no? Que obvio. por cierto la humanidad es una palabra femenina. Bueno, ahí discrepaba también, Bueno. pero no es el lugar para debatir. Bueno, está bien. Pero lo que quiero decir con esto, que esa gran tradición del hombre abstracto viene de la Edad de Piedra y viene de un concepto muy interesante, y es que en la Edad de Piedra todos los primeros neandertales veían al mundo de forma irregular, porque todas sus viviendas, sus chozas, sus rocas, sus árboles, todo era irregular, no había una geometría pura. Si bien la naturaleza es geometría toda, pero es una geometría que está recontextualizada de muchas maneras, ¿no? Hasta que un primer hombre levanta una piedra y la pone en forma vertical y crea el menhir, ¿no? Que sería la primera figura geométrica más o menos pura que tiene la humanidad. Luego repite y pone un travesaño y hace el dolmen, es un portal. A partir de ese momento, las nuevas culturas que fueron evolucionando empezaron a construir de forma simétrica y cada vez más ortogonal, o sea, con ángulo recto. Y eso generó un concepto de la geometría que cambió todo el arte de la humanidad. El hombre se convirtió, en vez de ser un simple inquilino de la naturaleza, que vivía y se nutría de lo que la naturaleza le daba y donde encontraba un montón de paja se metía adentro o una cueva se metía para guarecerse, empieza a construir. Y por eso a Dios le llaman el gran arquitecto, ¿no? Porque construye. Y el hombre empieza a construir, empieza a geometrizar, empieza a hacer menhires, dolmes, pirámides, templos, objetos. Y toda esa geometría la eleva a un punto de vista que, como decía Platón, se lleva al punto de las ideas, de los signos. Y por eso cuando describe esas formas, ya el cerebro las asocia con su forma pura. Por ejemplo, cuando decimos el vaso, el plato, por ejemplo, el plato con el que comemos, decimos, es redondo. Pero en realidad todos los platos que vemos, no los vemos redondos, los vemos de perfil, los vemos como elipses. Yo, por ejemplo, estoy viendo esta mesa ahora y no la estoy viendo rectangular, la estoy viendo en perspectiva. Por lo tanto, no es un rectángulo, pero mi cerebro ya sabe que es un rectángulo. Y ya sabe que todo lo que está en esta habitación tiene ángulo recto. Sin embargo, yo no lo estoy viendo así. Yo lo estoy viendo en perspectiva toda deformada. Entonces, a partir de ese momento, la humanidad empieza a asociar la geometría y el cerebro la empieza a asociar con la pureza de las formas puras. Y empieza a construir de tal forma. Por lo tanto, todo lo que es arquitectura, la decoración, que ya deja de ser mimética, ya deja de copiar la naturaleza, sino que la reconstruye a partir de la geometría. Lo mismo pasa con la música. No copia el canto del zorzal. Lo que hace música con una flauta. Analiza los sonidos, los discrimina, los mide, y a partir de ahí crea una música nueva que no es el canto del zorzal, que era lo que hacía antes. Antes lo que hacía era chiflar para imitar el pájaro, o gruñir imitaba al lobo, o siempre estaba imitando lo que la naturaleza le daba. En cambio, a partir de ese momento, crea, construye, cocina, hace música, o sea, se vuelve un arquitecto. Y esa es, como dice Torres, la gran tradición del hombre abstracto. Y por eso los pueblos fuertes de la antigüedad trabajaron en eso, que justamente estamos hablando de la fusión de tres cosas muy importantes, que son mente, cuerpo y alma. Para Torres García, justamente esas tres cosas eran fundamentales y tenían que estar en un justo equilibrio. Es decir, que la obra tenía que venir de algo desconocido,
que el artista no debía de conocer, y por eso era inédita, por eso era ingenua como la de un niño. Al mismo tiempo tenía que tener mente, o sea, tenía que estar razonada, porque una vez que llega esa idea de ser más allá, la mente la tiene que poner en orden, la tiene que construir, la tiene que llevar adelante. Y ahí es donde se desarrolla el arquitecto, la parte racional. Y por último, el cuerpo, que es el gesto, que es el canal, que es a través del cual el artista va a hacer la obra y deja su propia huella. Y ahí sí deja su huella personal. Y cuanto más auténtica es esa huella, más auténtica va a ser la obra. Yo les recuerdo, hay muchos que quizá no lo sepan, en el taller Torres García había un ejercicio muy particular, y era que el viejo hacía pasar a los alumnos a un frente, y él en el pizarrón los hacía dibujar cosas. Pero él les dictaba nombres, y lo hacía tan rápido que los discípulos no les daba el tiempo a hacer el dibujo correctamente. Por ejemplo, decía puente, mujer, árbol, mesa. Y entonces, cuanto más rápido le dictaba Torres a los alumnos las palabras, los alumnos tenían que dibujar eso cada vez más rápido. Al hacerlo cada vez más rápido, lo hacían de forma casi intuitiva, gestual. Y ahí se notaba la diferencia que tenía, por ejemplo, Mato con Fonseca o con Daimán, o que fue. Cada uno hacía esa casa o ese árbol de manera intuitiva y rápida. Nos pasa a nosotros cuando firmamos una carta o un cheque, que la firma no estamos pensando en cómo vamos a poner las letras una tras de la otra para que no cometer. No, firmamos y chau. En ese momento que se hace la firma tan rápida, dejamos una impronta que es súper auténtica. Esto también lo utilizaron, por ejemplo, en Oriente, el budismo zen, las famosas caligrafías que se trabajaban con tinta, donde justamente lo importante no era dibujar con la punta del dedo, sino que se dibujaba con todo el gesto. Entonces la obra pasaba a ser mucho más auténtica que ese dibujo muy pensado que se hace con un pincel delicado y se trabaja minuciosamente, lo cual le da pie a la mente a pensar mucho. En cambio, el dibujo automático lo que hace es no pensar. Pero hay una contradicción que muchas veces no se entiende bien de Torres García, cuando por un lado te dice tenés que pensar y por otro lado dice que el artista no debe pensar. Claro, en realidad es así. No debe saber lo que va a hacer, pero en el momento que le llegó esa idea del más allá, ahí sí tiene que saber cómo desarrollarla. ¿Por qué? Porque justamente, como toda cosa en el universo, la obra de arte tiene que valerse por sí misma, tiene que autosustentarse. Y ahí es donde los matemáticos saben que eso se llama un algoritmo, es decir, es un cálculo que hace que determinadas cosas en determinado orden sean mejores o peores, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la bujía de un auto, que por cierto está en sección áurea, si vos le subís 1 centímetro más o le bajás 1 centímetro menos, no funciona. Si vos a una torta, en vez de ponerle 100 gramos de azúcar, le pones 1 kilo, la tenés que tirar porque no es incomible. Si a un edificio no le pones las columnas que lleva, se te derrumba. Es decir, que el arte no es cualquier cosa. El arte no es agarrar un tacho de pintura y tirarlo contra la pared. El arte tiene un algoritmo, tiene una razón de ser. Tiene esa trilogía mente, cuerpo y alma. Y eso es lo que de alguna manera Torres va a canalizar a lo largo de toda su vida. No es que lo inventó él, lo que hacen de alguna manera es reunirlo, es fijarse lo que hicieron los griegos, fijarse lo que hicieron los mayas, fijarse lo que hicieron los celtas. Y cada pueblo tiene su preferencia. Por ejemplo, los celtas prefieren la curva. Por eso justamente uno ve que los ornamentos celtas están basados en la curva, mientras que los árabes prefieren las fórmulas angulares. Y todo eso a su vez tiene una estructura, ¿tá? En realidad son 3 estructuras. Una estructura ortogonal, que es la que más quería Torres, porque de alguna manera es la que reúne a las 3. Después hay una estructura en base al triángulo, que es lo que se llamaba el triskel o trinacria, que es como una esvástica, pero de 3 patas, ¿no? Y por cierto, los chinos llamaban Taiwán, que era rodillo de trueno. Y los mayas, tanto la de 4 patas como la de 3 patas, le llamaban huracán. O sea, acán es pierna. El huracán son las 4 piernas que se mueven. Por eso la palabra huracán
tiene que ver con el molinete Torres Garciano, ¿no? Y Torres García eso lo sabía. Es decir, no se lo chupó, él lo estudió en todos los pueblos donde estuvo y también se lo dijo a sus discípulos y por eso sus discípulos viajaron por todo el mundo buscando esas mismas cosas. Es decir, hay toda una historia, toda una ciencia que en algún momento se toca con la religión, no con una u otra religión en particular, sino con la religión en general, universal. Por eso también la palabra religión viene de religar, viene de juntar, que era un poco la esencia también de Torres García, era de juntar, de darle oportunidad a todos, de que cada uno a su manera hiciera lo suyo, pero todos tenían un leitmotiv, todos tenían ese concepto de estructura, sabían lo que tenían que hacer. Ahora, para terminar esto, porque tampoco quiero aburrir, este año, volviendo a lo que pasó en Punta del Este, ocurrió algo que tiene que ver con un poco con esto del universalismo incomprendido que digo yo, porque lamentablemente en este país donde ocurrió un fenómeno tan extraordinario como la Escuela Torres García, pero tan extraordinario que todavía en muchos lados del mundo se sienten un poco hasta celosos de que en un país chiquitito como el Uruguay haya surgido una escuela tan impresionante. Pero sin embargo nosotros los uruguayos, como siempre nos pasa, se nos van las cosas de las manos, las relativizamos, les damos poca importancia y a veces pasan los años y bueno, se nos van quedando las cosas, así como se nos quedaron varadas las obras de Torres en París, después en Río las recuperan y se les terminan quemando. Y bueno, todas esas cosas nos pasan un poco por falta de cuidado, ¿no? Y este año, les cuento, me pasó una cosa muy curiosa. Un día en la computadora recibo un mail de esta Galería Odalis de Madrid, que primeramente fue una galería de Venezuela. En Venezuela no se olviden que hubo un centro bastante interesado por el constructivismo, que también lo desarrolló Adolfo Maslach, que estuvo en Venezuela y tenía una colección de torres muy importante. La cosa es que en Venezuela vive un señor que yo pensé que no vivía, pero vive todavía, tiene 97 años, que se llama Juan Hurtado. Juan Hurtado hizo una de las colecciones de arte fílmico, digamos, él es cineasta, y filmó muchas, te diría que son más de 30 películas sobre artistas latinoamericanos. Todo esto lo desarrolló un proyecto de la OEA que se empezó allá por los años 50, donde también se reunieron muchos artistas de importancia, como Rufino Tamayo, como el propio Rivera, bueno, etc. Y había todo un equipo de gente que estaba trabajando en esas películas y Hurtado lo nombraron justamente para que filmara esos documentales. Él era un cineasta de aquella época, por lo tanto había que llevar todos los equipos, los rollos, el celuloide y todos los equipos que ustedes se puedan imaginar para filmar una película que pesan mucho y son difíciles de trasladar. La cosa es que en el año 74, cuando se cumplieron los 100 años de Torres García, Juan Hurtado vino por orden de la OEA para filmar un documental sobre Torres García en el Uruguay. Y un documental importante, porque había un buen dinero, por cierto. Entonces, no era un documental cualquiera. Por ejemplo, les doy algunos datos. Estaba guionado por este hombre, por Gómez Sicre, que era el que guionaba justamente todas las películas de artistas latinoamericanos que se hacían desde la OEA. Estaba filmada por Ángel Hurtado. Y como venía al Uruguay, se nutrió de los personajes importantes que había en ese momento. Entonces, se contactó con el músico Héctor Tosar para que hiciera la música del documental, se contactó con la Sinfónica del Sodre para que la interpretara, la música para el documental, con la música de Héctor Tosar, y como frutilla de la torta, para que hiciera la voz del relato de la película, se contrató a China Zorrilla, nada menos. El resultado fue un documental muy importante de 30 minutos de duración en colores, que para el año 74 es realmente una joya, ¿no? Pero yo quedé muy emocionado porque cuando lo vi por primera vez,
me encontré con cosas increíbles. Primero que el documental arranca con una charla de toda la familia Torres García en la casa de Torres, en el año 74, ¿no? Ya Torres fallecido, pero está, por ejemplo, Horacio, que falleció 2 años después. O sea que está la familia completa, podría decir, incluyendo a Cecilia, que figura allí en esa charla familiar donde todos dialogan, etcétera, ¿no? La película después sigue avanzando, hace toda la historia muy bien narrada de Torres, llevándolo a distintas partes del mundo donde Torres estuvo. Y en determinados momentos, yo ahí casi me muero de emoción cuando veo el Museo de Artes Visuales y la cámara entrando al Museo de Artes Visuales en el centenario de Torres, o sea, exactamente hace 50 años. Esa exposición yo la conocí cuando yo tenía 14 años y mi padre me llevó para ver a Torres García, porque justamente mi viejo era muy fan de la obra de Torres, porque además mi papá trabajaba era el jefe de departamento de arte en el Colegio Nacional de Buenos Aires de la universidad, y los dos que fueron elegidos por concurso para fundar, porque no existía el departamento, para fundar ese departamento fueron mi padre y Julio Pairó. Julio Pairó fue el primer alumno de Torres García en Barcelona cuando tenía 9 años, ¿no? Y también fue Julio Pairó el que de alguna manera se carteaba con Torres y lo incitó para que volviera al Uruguay. Es decir, que hay mucha cosa importante en todo ese contexto. Cuando yo me encuentro con esa exposición en el año 74 fue una emoción brutal. Primero porque era una muestra muy importante, quizá la más importante que había visto yo en mi vida, había cientos de obras, y estaban los murales del Sambois, y estaban además las 73 obras que después se llevaron a París y después se llevaron a Río y se quemaron todas. Yo recuerdo haber transitado, haberlas visto, haberlas tocado incluso. El Pax in Lucem famoso que ahora de tanto se está resucitando, haberlo tocado, haber estado junto a él. Fue una emoción muy grande. Y de repente veo en esta película, era como un viaje al pasado, porque era lo que yo tenía en la memoria, ¿no? De hecho, yo me volví constructivista por esa exposición, porque me impactó tanto que dije, yo tengo que hacer esto. No, eso ya ahí sí me hubiera dado un infarto. No, pero la cosa es que no son muchos los minutos, pero se ve perfectamente cómo era el montaje, que estaban todos los murales grandes abajo, colgados, ¿no? Y en la parte alta, en todas las galerías altas, estaban todas las obras de Torres colgadas, ¿no? No sé, no, lo que se ve, ya te digo, es la parte central, la nave central con todos los cuadros y arriba toda esa periferia, capaz que la otra ala no estaba. O sea que el museo estaba todo lleno de torres en ese momento. Bueno, lo que después me hago la pregunta, ¿y cómo esta película la vengo a descubrir ahora? Entonces me acuerdo que te llamé a vos y me dijo, no, yo la verdad que no recuerdo haberla visto. Y a cada persona que se la nombraba, nadie la conocía. Entonces al final le escribí a Cecilia de Torres a Estados Unidos y entonces Cecilia me dice, sí, yo la conozco, dice, porque yo estoy en la película, obvio. Y dice, pero nunca más la vi. Claro, porque esa película, primero, al ser grabada en rollo de cinta y haber quedado en el Museo de Washington, porque después creo que estuvo primero en Seattle, después lo llamaron a Washington, y quedó ahí. Después, cuando me contacto con Hurtado, que ahora nos estamos carteando con el hombre que tiene 97, me dice, sí, teníamos toda una sala en Washington donde estaban todas las películas que yo había filmado y estaban todos los reportajes, todas las fotografías, etcétera, todo eso catalogado, y creo que la institución cobraba un importe al país que quisiera para que le dieran ese material. Pero nosotros nos dormimos y nunca pedimos ese material. Ya ve que recién ahora, 50 años después, y en 150 años de Torres están cumpliendo, y esa película apenas la conocemos unos pocos. Así que bueno, mi idea fue justamente presentarla en el municipio de Punta del Este, fue un éxito, todo el mundo quedó contentísimo con la presentación, y bueno, me gustaría también hacerlo acá. Por más que, claro, ahora ya cualquiera puede accederla, porque está en la web, pero de todas maneras creo que está lindo sumarle a la película, por ejemplo, el comentario que nos hizo Hurtado, porque yo le pedí que me hiciera una introducción. Entonces este hombre
generosamente filmó la introducción, habló de la película, nos agradeció a Nicole y a mí por el hecho de haberla resucitado, como dice él. Y bueno, de alguna manera creo que es importante en estos 150 años de Torres que se vea esa película, por más que esta otra nueva que se hizo, que es fantástica, porque me encantó Pax y Lucen, la estoy recomendando a todo el mundo, porque me parece una película brillante. Esta otra es mucho más vieja, pero es una película más biográfica, más documental, mientras que Pax y Lucen ya tiene un vuelo artístico, ya es una película que te hace pensar en un montón de cosas, por eso me encantó la propuesta de Pax y Lucen. Pero... Y no solo la propuesta, me encantó también todo lo que se gestó alrededor de ese cuadro, por ejemplo, la labor de los artistas, de Gustavo Serra, de Méndez, de cómo se preocuparon por salvar esa obra. Bueno, eso enriquece todo este proceso que tuvo su momento trágico, pero que de todas maneras lo estamos resucitando de alguna forma, ¿no? Yo creo que si Torres viviera ahora estaría bueno apuntalar todas esas cosas, defender esos valores. Ojo, porque ahora la escuela ya se quedó sin maestros, ¿no? Se nos murió Aguiar, que era el último, y alumnos directos de Torres ya no quedan, y los que vamos en segunda y tercera generación, que somos los que estamos, creo que deberíamos de hacer doblemente el esfuerzo para llevar adelante esto, para hacer entender realmente cómo funciona el universalismo constructivo, y no solamente eso, sino qué futuro tiene. Porque lo importante no es el presente ni el pasado, ahora lo importante es cómo proyectamos esto hacia el futuro. Estamos en un momento bisagra, cuidado, en el que la inteligencia artificial nos está avasallando por completo, donde los próximos 10 años van a ser terribles porque ya no vamos a saber más distinguir lo verdadero de lo falso, y no solamente en el tema del arte, sino en el tema de la música, en la literatura, en todo, ¿no? Y en las noticias también. Entonces, claro, va a ser complicado. Conversás en un capítulo incluso. Viste, ¿no? Bueno, que eso también, Anabela siempre me ponía el freno, me decía, bueno, pará, no te pases porque... Pero bueno, yo sí... Pero está muy interesante el capítulo de la conversación con el, bueno, con sí, el bot, con el en un momento, ¿no?, dado, mis hijos decían, pero tanto hablar de inteligencia, ¿por qué no te metes a hablar con el chatbot? Y digo, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, mirá qué fácil. Y entonces hice una charla con este alien, y fue una sorpresa realmente, porque yo pensé que iba a ser una cuestión media de torpe de los supersónicos, y no, realmente razona como un ser humano, ¿no? Y eso te plantea un montón de dudas, y dónde nos vamos a refugiar, porque además esto sucede, los que saben jugar al ajedrez recordarán que en los años 60 estábamos prendidos de los diarios para ver qué pasaban con las jugadas de los grandes campeones de ajedrez en el mundo, y nos atraía eso porque, claro, era un duelo de cerebros humanos. Hasta que un día llegó la IBM y le ganó al campeón del mundo en 2 patadas, y se terminó el chiste, porque hoy en día, claro, el algoritmo de la máquina sabe absolutamente todas las jugadas que pueden suceder, y entonces ya se terminó el misterio. Si juegan 2 computadoras, terminan en tablas, porque obviamente las 2 van a pensar igual y se termina la gracia. Y lo mismo pasa con la música. Bueno, ahora se acaba de terminar la Sinfonía de Beethoven, se hizo por inteligencia artificial, y bueno, no voy a enumerar todas las cosas que están pasando, pero que de repente alguno no lo sabe, pero prendés la computadora de repente y podés escuchar, yo qué sé, canciones de Sui Generis hechas por los Beatles, o todas las cosas que te puedas imaginar, y no una cosa mal hecha, algo que es prolijo. Es decir, escuchás las voces de los Beatles perfectamente, pero con canciones que son de argentinos, por ejemplo, ¿no? Eso es un pequeño punta del iceberg nada más. Pero hablando en general, lo que se viene es muy complejo. Hay un arquitecto en la Argentina, se llama el arquitecto Manes, que viene llevando adelante, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en materia de arquitectura, y cada video que presenta es más revolucionario que el anterior. Dice, yo ya no sé qué hacer con esto. Dice, porque antes creíamos que el AutoCAD era la maravilla del mundo, y ahora esto se hace solo, ¿no? Y no te tira un render, te tira 40, ¿no? Y las soluciones totalmente diferentes, y son todas creativas, y además de la solución, no es solo el dibujito, te da toda
las pautas a cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Entonces, cuidado, los tiempos que se vienen van a ser complejos. Y yo creo que en vez de asustarnos, debemos poner armas en el asunto, ¿no? En el libro de la guerra, Sun Tzu decía que hay que conocer a tu enemigo. Esa es la mejor manera de vencer una batalla. Y yo creo que si queremos vencer esta batalla que se nos viene, tenemos que buscar en nuestra espiritualidad, que es el lugar donde no nos van a poder vencer. Y para buscar en nuestra espiritualidad tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que volver a los oficios y tenemos que volver, por ejemplo, a trabajar la arcilla, a dibujar con el lápiz, a construir en un plano, ¿no? A hacer la comida uno mismo, como hicimos con Martín. Martín, hay un capítulo del libro que van a ver, que un día nos propuso hacer una comida hindú en casa, una cosa muy loca para nosotros. Dice, no, yo traigo una cantidad de ingredientes, porque además él fue cómplice de la pandemia, nadie venía a ninguna parte, pero Martín se animaba a venir a casa y entonces ahí hacíamos esas locuras y un día vino con esos ingredientes y hicimos unos platos vegetarianos espectaculares, pero con todo el ritual que conlleva la cosa. Y fue algo muy interesante, muy enriquecedor, aprendimos mucho. Y yo traté de más o menos traducir algunas de esas experiencias en el libro, porque me parece que es un poco lo que tenemos que volver. Tenemos que volver a la esencia, a las recetas de la abuela. Tenemos que volver a dibujar, tenemos que volver a pintar, a trabajar la madera con las manos, ¿no? Hacer todo realmente como se hacía de alguna manera en la Edad Media. Y eso también fue lo que resucitó las grandes escuelas del futuro, como la Bauhaus. La Bauhaus fue de alguna manera mirar un poco hacia la individualidad de los artistas, ¿no? Volver a la esencia, al trabajo manual, pero con un criterio que unificaba a todos esos talleres, que era el que tenía Johannes Itten, que era una persona que de alguna manera reunía todos esos conocimientos. Así que en definitiva yo lo que creo es que en el futuro los artistas tenemos que vivir más hacia adentro, gracias, más en nuestro taller y quizás el contacto con el exterior va a ser al revés de lo que está pasando ahora. Es decir, ahora tratamos los artistas de visualizarnos, mostrar nuestra obra, verla en las redes, etcétera, lo que hace todo el mundo. En el futuro va a ser al revés, vamos a tener que escondernos. Y entonces va a venir un coleccionista o alguien que quiera comprar arte, a ver qué tiene usted guardado por allá adentro, ¿no? Porque claro, si lo pones afuera, inmediatamente te lo copia la inteligencia artificial. Y se terminó el chiste. El coleccionista real, el que siente en el corazón el arte, va a querer encontrar ese misterio que está escondido detrás de bambalinas, ¿no? Ay, ¿qué tenés ahí atrás? Y eso a ver qué es. Bueno, ese descubrimiento, esa cosa mucho más humana, porque en esencia es eso, es rescatar la humanidad lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Torres ya venía haciendo desde hace 80 años, o 100 podríamos decir, porque las primeras cosas de Torres ya tienen más de 100 años. Entonces, creo que hay que volver a esa esencia si queremos realmente tener un futuro donde podamos compartir los artistas con los amantes del arte y que todo eso se vuelva una comunión y que haya cosas nuevas para mostrar. Porque lo nuevo no significa lo provocativo. Hay con esto voy a terminar, una famosa referencia que hizo Juan Flo, que me pareció brillante. Voy a tomar un traguito porque estoy por morir. Bien. Juan Flo hizo una comparación brillante de dos cosas que son antagónicas. Él comparó, en un momento dado, a Torres García con Marcel Duchamp, que son como el aceite y el vinagre, ¿no? Pero los dos tenían algo. ¿Y qué era ese algo? Los dos se habían dado cuenta de que el arte estaba llegando a su fin. No es que esté llegando a su fin así, con ese dramatismo, pero sí como que había un agotamiento, ¿no? Entonces Torres veía que para crear una vanguardia lo que había que hacer era volver a empezar de cero. Y por eso lo del primitivismo, ¿no? O sea, volver a la esencia, volver a la raíz, al origen. Por eso la palabra origen
yo la repito constantemente en el libro porque la palabra origen tiene que ver con origen y con original, como decía Gaudí, esas dos diferencias de apreciación de la misma palabra, que una cosa es original porque viene del origen y otra es original porque es novedosa, ¿no? Duchamp propone la provocación, ¿no? Que para empezar me parece que la propuso porque él no era un gran artista. De hecho, si uno empieza a analizar la obra de Duchamp, no tiene tantas obras de arte. Y la mayoría son conceptuales, ¿no? Porque el famoso desnudo bajando la escalera, que si lo miramos bien es una obra futurista que podría haberla hecho Marinetti, ¿no? O Giacomo Balla. Sin embargo, es una obra genial, a mí me encanta el desnudo bajando por la escalera. Pero si después a partir de ahí se volvió un conceptualista, se volvió un provocador. Entonces, para él la solución era mental, ¿no? O sea, la parte espiritual la dejó un poco de lado y dijo, bueno, acá, si nos ponemos a mentalizar la cosa, podemos lograr que cualquier cosa es arte. De hecho, él mismo fue el primer inventor del arte repetitivo, es decir, el famoso perchero, el banco con la rueda de bicicleta, que después se vendieron, no fueron los originales, porque los originales se los quemó la hermana, se los tiró a la basura. Cuando él lo fue a reclamar, resulta que ya se lo había tirado. Entonces digo, bueno, vamos a hacer unos nuevos y no hacemos uno, hacemos 2 o 3, que fueron los que se vendieron. Es decir, el tipo ya empezó a tener un criterio comercial de la cosa, ¿no? Y claro, era genial, porque yo no voy a negar la genialidad del tipo, pero lo que sí sucedió es que después hubo millones de otros artistas que dijeron, ¡guau, esto está facilísimo! Si el otro pone una rueda de bicicleta en un banco y la venden un montón, bueno, yo puedo poner una banana pegada en la pared, o puedo poner tantas cosas que un Pinocho nadando en una palangana. Y eso es lo que motivó el arte conceptual de hoy. Por otro lado, Torres, que tenía mucho menos marketing, hacía un arte quizás más difícil de interpretar, que te obligaba a pensar, te obligaba a sentir, te obligaba a estudiar, a ir a la esencia, a volver a los pueblos antiguos. Y es un poco aburrido para la mayor parte de la gente de entrar en eso. Es mucho más fácil comentar, che, Tota, mirá, ¿no viste lo que pusieron ahí en una rueda arriba de un banco? Todos podemos hablar de eso. Todos podemos hablar de la banana en la pared y del otro tarado que se la comió, porque hubo otro que vino después, se comió la banana y ahora es artista también, ¿no? Claro, segundo artista. El primero la puso y el otro se la comió. Bueno, en definitiva, no quiero entrar en toda esta bobada. Lo que quiero decir es que debemos defender los valores. Este museo es prueba de ello, ¿no? Basta mirar este mural y uno queda emocionado. Aquí se ve el correlato de toda esa gran trascendencia, de toda esa gran tradición del arte universal, está resumido aquí, ¿tá? Y es de su discípulo, no de Torres. O sea, Gurvitch de alguna manera potencia al maestro, lo desarrolla y lo lleva a un escalafón más allá, lo cual quiere decir que el constructivismo no se agota, se puede superar, pero se supera de una manera sutil y por lo tanto debemos aprender a decodificarlo. Es como cuando la gente dice, no, todos los asiáticos son todos iguales, no es que tienen los ojos así. No, no son iguales, son diferentes. Parecen iguales, pero no son iguales. No es lo mismo una construcción hecha de esta manera que de esta otra. No es lo mismo poner un color aquí que poner... No está puesto por capricho, está puesto porque hay una lógica de equilibrio. La misma lógica que hace que un plato quede rico, que ese plato que hiciste vos, por ejemplo, con ayuda de Nicole, quedó fantástico, pero porque había un equilibrio ahí. Los alimentos estaban todos equilibrados, había un tiempo para cada cocción. Todo estaba medido, pero al mismo tiempo había un espíritu que hacía que todo eso tuviera una vida más allá de esa medición, ¿no? Yo creo que hacia ahí tendríamos que ir, lo mismo en todas las ramas, ¿no? La música, la arquitectura, ¿no? Ir a lo profundo, rescatar todas esas cosas. Bueno, para mí ha sido un poquito difícil la clase de hoy porque tengo un público muy especial, muy maduro, muy sensible y bueno, y también siento la presión de estar en esta casa tan sagrada, así que perdonen si de repente no me manifesté de una manera muy profesional, pero sí les quiero decir que estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de presentar este libro, ojalá lo puedan leer, no sean pícaros, léanlo.
y después denme todos los palos que me tengan que dar, pero péguenle una miradita y entonces en base a eso podemos debatir, porque yo soy un humano simple que se equivoca como todos, pero en algún momento quiero decir las cosas porque me parece que es el momento de decirlas, ¿no? Y debemos juntarnos, los pocos que de alguna forma estamos un poco en defensa de todo esto, para que en el futuro haya más arte bueno, ¿no? Que existan también otras manifestaciones, como el retrato, el paisaje, parece que ya es un pecado anacrónico que haya en una exposición, en una bienal, en Estados Unidos o en Europa, un buen retrato, un paisaje ya no existen más. Son cosas que parecen de otro tiempo y sin embargo es tan importante revitalizarlas, verlas de otra manera. En el primer libro, en La llave, por ejemplo, Anabela pintó un retrato de Torres juvenil que es muy magnífico, ponerlo. es muy magnífico. Por eso digo, las nuevas versiones del arte tienen que nutrirse de toda esta tradición, de toda esta esencia, y yo le pido encarecidamente que lean y que lean a Torres, que vean sus obras con otra visión, en profundidad, y se van a dar cuenta de lo mucho que hay allí. Así que muchísimas gracias, disculpen lo largo del asunto, pero me voy muy feliz de haberlos visto por acá. Sí, quería agregar algo, porque me dijiste que no querías hablar, pero vamos a dejar hablar a Anabela porque...